Y yo le digo a don Salvador, vamos firmando, empezamos a ver la posibilidad de firmar. Después me habla y me dice, ya firmé con Nike. Él decidió decir, voy a romper el contrato antes de empezar el campeonato. Si te interesa, te lo doy. Todas las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, las tiendas especializadas, todo el mercado de Estados Unidos, totalmente todo el mercado de Estados Unidos, nadie quería levantar un pedido porque no había la seguridad si México calificaba o no calificaba. Sí es cierto que fuimos con Santo Toribio. Yo no tenía nada en contra de Jorge Vergara. Yo lo que defendía es que era muy difícil que el Guadalajara se vendiera a una sola persona. Y yo les proponía que se constituyera una sociedad anónima, pero bueno, ya pasó lo que pasó. La fiesta brava va a seguir y va a vivir muchos años más. Es un toro que es para eso. O sea, un animal que nace para morir en la plaza. David Medrano, el podcast. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado en la entrevista de hoy, Alberto Martínez Barone. Beto Martínez Barone, gente de fútbol de toda la vida. Por lo menos tengo 30 años de conocer a Beto metido en el mundo del fútbol. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Eres más futbolero o taurino? Más futbolero. Más futbolero. Aunque ahora ya soy más taurino. Fui más futbolero. En su momento más futbolero. Mucho más futbolero. Y hoy ya soy más taurino. Más dedicado a la fiesta brava. A la fiesta brava. Una pasión. El fútbol nos ha ido corriendo un poquito del... ¿Te has ido alejando? Nos han ido alejando. Atlética, Carrara, Sporelli, las marcas que has manejado ligadas al deporte. Has manejado otras marcas en el ramo textil, pero estas son las más... Así es. Al deporte. Primero Atlética fue un momento muy bonito. Nació Atlética en 1980, pero como registrar una marca, teníamos otras marcas, pero cuando ya fue el boom de Atlética, o cuando lanzamos Atlética, o cuando nos alineamos y nos enfocamos en el proyecto de Atlética, fue en 1995, en mayo, después de la crisis. ¿Cómo deciden esto? Lanzar esa marca que ya tenían y entrarle al mundo del fútbol, Beto. Fíjate que, mira, estábamos en el Mundial en Estados Unidos. En 94. Yo fui un deportista frustrado. O sea, quise ser futbolista, no fui futbolista. Después quise ir representar a México en nuestro país en los caballos. Tampoco. Me encanta el deporte. Y en el fútbol estábamos en el Mundial y decía, mi papá, yo voy a ir a un Mundial. Y me dice, pues ya se te fue el tiempo, ¿no? Pues, claro. Pues sí, le dije, pero no como deportista. Dije, vamos a hacer una marca deportiva y vamos a hacer un mundial. Vamos a hacer. Y ahí quedó el gusanito. Pero después de eso se vino la crisis en diciembre del 94. Y en esa crisis nosotros teníamos Benetton. Teníamos como la franquicia maestra. Teníamos aquí en todo México, teníamos las tiendas de Benetton. Y a raíz de la devaluación, pues tuvimos que cerrarlas. Y además teníamos la fábrica de los textiles de la familia en San Miguel del Alto. Y teníamos muchas marcas, hacíamos ropa casual, de caballero, de dama, hacíamos ropa de niño y hacíamos ropa deportiva. Y buscando un poquito después de esa crisis, ver qué podíamos hacer o cómo podíamos enfocarnos, porque estaba la cosa un poquito compleja y complicada, decidí quitar todas las marcas y todas las colecciones de dama, caballero y niño de ropa casual y enfocarnos solamente en una que era Atlética, en el deporte, que fuera en el deporte. Y hicimos en esa época un poquito como una copia de Benetton, pero en el deporte. Y empezamos a fabricar ropa deportiva, pero ya más especializada, pero tenemos ropa deportiva, pero más de calle. Y entonces, a partir del 95, ya buscamos especializarnos en el deporte, ya buscar todo lo que puede ser una tecnología, ir a la vanguardia, buscar el rendimiento de los atletas, ya otra cosa. Y eso fue en mayo del 95. ¿A cuál es el primer club que te acercas ya para decir, oye, estoy haciendo esto, quiero entrarle? ¿Cómo fue, Beto? Fíjate que estaba en esa época, el presidente era Juan José Leaño. De Tecos. El ingeniero Leaño. Y yo veía que en ese momento Adidas y Nike tenía poca presencia en México.
Y estaba Garcís. Sí. Y estaba ABA Sport. ABA había vestido a la selección del Mundial, ¿no? ABA Sport estaba... ABA tenía muchísimos equipos. ABA tenía casi a toda la liga. Y entonces les hice una propuesta, después que estaba el momento de la crisis, a Salvador Martínez Garza, a Loliaño y a Salvador Ibarra, para que nos asociáramos. Ok. Y decía, yo tengo la empresa, el know-how, la compañía, y ustedes tienen el fútbol. Claro. Entonces podemos entrar a la federación, podemos entrar con el balón y podemos vestir a los equipos de fútbol y vamos empezando con ustedes y creciendo esto. Claro. Y ellos, pues Salvador, todos muy atentos, todos muy amables y todos me apoyaron muchísimo, pero dijeron, no podemos ser parte de una sociedad. Exacto. Porque las Chivas nosotros no somos dueños, claro. Lo tenemos rentado, el Atlas no hay manera, socios, claro. Cambian muchísimo, y entonces no se hizo. Y yo arranqué, pero entonces Atlas y Tecos me dijeron, pero sí nos interesa que nos vistas. Ok. Y ahí empecé a vestir a Atlas y a Tecos con una marca que se llamaba Triade. Triade, búscala por ahí, sí. Ahí la vas a ver. ¿Por qué no Atlética, Beto? ¿Por qué Triade? Porque yo estaba buscando entrar con Loliaño. Ah, correcto. Así es. Exacto. Entonces era Triade. Y como 3 o 4 partidos usaron la marca Triade. Y en el mero campeonato cambiamos. Y hicimos un switch, cambio. Y ahí empezamos con Atlética. Que inclusive me acuerdo, el logotipo era diferente. Me acuerdo, ahorita sí, que está haciendo el uniforme de Tecos, me acuerdo, Beto, del logotipo de Atlética, claro. Cambió muchísimo. Claro. También ya habíamos lanzado, tenemos muchas historias porque ya teníamos la ropa de los equipos, claro. Ya estaba en el mercado, ya todo. Llegó un muchacho joven, ahí diseñador, a la oficina y dice, oiga, señor Beto, quiero decirle algo, dime lo que tú quieras, César. Me dice, está muy feo el logo de Atlética. Sí. ¿Cómo? Sí, me inspiré. Claro. Nosotros nos inspiramos muchísimo. Está muy feo. ¿Lo podemos cambiar? Le dije, bueno. Proponme. Trae una propuesta. Claro. Y a la siguiente semana me llegó la propuesta del logo actual. Claro. Y me la llevó y y lo vi, sí estaba muy feo comparado con el otro. Que teníamos. Claro. Y cambio. Entonces todos en la oficina, estás loco. ¿Cómo vas a cambiar? ¿Y la ropa que ya tenemos hecha? Claro. Y vas a matar el lanzamiento y claro. todo lo que estamos, lo vas a matar, claro. No puede ser. Pues va cambio. Cambio es cambio. O sea, si no es ahorita, no vamos a cambiar. Claro. Nunca. Y tiene razón él, está muy feo. Y el que trae está muy bonito. Entonces cambio, a registrarlo, a hacer cambios. Todo el cambio, Beto. Todo. Y así fue como lanzamos Atlética. Y después de esos 2 equipos... Atlas y Tecos, que fueron los primeros. Se vino el draft. Y en el draft nosotros entramos con... ¿Cómo se llamaba este señor? Que en paz descanse. Tipazo. ¿De qué equipo? De la Corona. Era de la Corona porque eran dueños de todo. ¿Te acuerdas? Entramos al draft y estaban todos los equipos, su mesa y una mesa de la Corona. Porque ellos eran dueños de muchísimos jugadores. Claro. Entonces, ¿cómo se llamaba este señor? Muy agradable. Trabajaba aquí. Él llevaba a todos los jugadores. Ya sé quién es. Ahora me voy a acordar, me va a salir. Iba mucho a Toluca. Juan Muñoz, algo así apellidaba. Señor mayor, sí. Muy agradable. Sí. Entonces nos daba a Manuel Vigueras y a mí nuestra acreditación. Exacto. Y como estábamos sentados ahorita, claro. Tenía la lista ahí de todos los jugadores que eran de él, de la cervecería. Del grupo. Entonces ahí iba a haber algún cambio, pues tenía que él dar la anuencia. Y ahí entramos. Y ahí pues brincábamos de mesa en mesa, Manuel Vigueras y yo. Ofreciendo, Beto. Ofreciendo poder vestir alguna otra opción y otro equipo. Y el último día, en una servilleta, con José Antonio, hicimos el contrato de Toros Nesa. Con Juan Antonio Hernández. Con Juan Antonio Hernández. Increíble fue, en una servilleta. Y ese año fue la locura. Claro.
el Toros Neza, Mohamed. ¿El de la final? ¿De la final con Chivas? Pablo Lario. Claro. Sí, el Pony. Pues sí. Germán Arangio, Chucho López Meneses, Sonacibia. Había un negro buenísimo. Nilson Silva de Melo. Sí. Claro, ese tenía que jugar. Si no estaba tomado, no. Sí, no jugaba. Era bravísimo. Buen jugador. Qué jugadorzazo, man. Claro, ya me acordé. La final que pierden con Chivas la juegan ellos con Atlética. Sí. Claro. Y nosotros ese año entramos también con Salvador Martínez Garza porque a la mitad de la temporada no tenían ropa. A ver, Beto, ¿qué pasó con Nike? A ver, porque Nike llega a Chivas. Pero eso fue después. ¿Tú entraste? Estaba Ava Sport. Ava Sport, correcto. Ava Sport. Y entonces Ava nos surtió unos pedidos o una indumentaria para poder el equipo jugar. Claro. Yo hablo con Salvador. ¿Ava era de Lankenau? De Lankenau. De Lankenau, claro. Sí, buen tipo, ¿eh? Sí. Y claro. hizo mucho. Claro. O sea, además del equipo Monterrey y todo. O sea, el banco. Claro. Tenía todo. Ava era todo. Claro. ¿Hablas con don Salvador? Sí, hablo con don Salvador y le digo, yo lo quiero vestir. Don Salvador me dice, no tengo ropa para el partido de la próxima semana. Yo se la hago. Claro. Me dice, oye, faltan 7, 8 días. Exactamente. A media semana. Era fecha doble. Claro. Contra el Atlas. Sí. En el Estadio Jalisco. Y me dice, si me la entregas, jugamos con ella. Claro que se la entrego. Ahí voy a la fábrica, todo el mundo a trabajar 24 horas al día. No dormimos y sacamos el diseño, sacamos la ropa. Fuimos a la concentración, ya antes de que se fueran al estadio, les entregamos la ropa de juego, la ropa de entrenamiento, la ropa de viaje. Estaban en el Holiday Inn. Ahí en Plaza del Sol. En Plaza del Sol. Toda la vida, claro. Toda la vida. Llegamos con cajas y cajas y cajas y vámonos al estadio. Claro. Esa fue una locura. Cuando ves salir a Chivas, que Atlas ya tenía Atlético, claro. Y ves salir a Chivas, que nadie lo esperaba. Claro. Y con un uniforme nuevo y con una marca nueva, para nosotros fue para arriba. Fue un día increíble. Entonces, mi papá y yo lo disfrutamos muchísimo. Y juegan Chivas Atlas, empatan, y al siguiente día me habla Salvador Martínez Garza, y llego, don Salvador, yo pensé que me iba a decir, ya está el contrato. El contrato, pues claro, después de esto, claro. Y me dijo, no, se me molestó muchísimo. Lankenau. Te agradezco muchísimo el detalle, pero yo voy a seguir con Ava. Pues ni modo. ¿Qué más hago? Me dice, ¿me deja vender lo que ya hice? Sí, y poder hacer... Sí. Claro. Y puedo seguir anunciándome como marca oficial del Guadalajara en esta temporada. Sí. Y si ustedes no tienen la ropa, pueden jugar algunos otros partidos con... Claro. Me dijo, sí. Okay. Y entonces, haz de cuenta que estuvimos a la limón. O sea, entre Ava y Atlética. La final sí la jugó con Ava. Exacto. Contra Toros Neza. Pero yo traía Toros Neza. Claro. Que nos pusieron una pela. El gusano. Baile. Un baile. Pero fue un año espectacular para nosotros. ¿Y al año siguiente fue lo de Nike? Termina el campeonato. Y yo le digo a don Salvador, vamos firmando. Empezamos a ver la posibilidad de firmar. Después me habla y me dice, ya firmé con Nike. Exacto. Y yo dije, ¿cómo se nos fue? Ni modo. Y firmó con Nike, y ya una vez que entró con Nike, a don Salvador no le gustó el trato. Fíjate. ¿O el uniforme? No, a él lo que no le gustó fue la campaña que traían con Chivas. Okay. Los 7 pecados capitales, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y don Salvador en ese aspecto sí era una persona íntegra. Claro. Y como que no iba... con él eso. Su marca, de lo que cuidaba de las Chivas, lo que él hacía, como con los 7 pecados capitales. Yo sé, me enseñaron a ponerle otra mejilla. Pero está duro cuando tienes el codo del defensa en la mera cara. Él decidió decir, voy a romper el contrato antes de empezar el campeonato. Me habla y me dice, mira, así está la situación con
Con Nike. Con Nike, si te interesa, te lo doy. Y le dije, va. Sí lo agarramos y nos lo dio. Y ahí 8 años estuvimos con Chivas. Inclusive cuando llega Jorge Vergara, ¿tú estabas? Sí, y yo tenía todavía contrato. Teníamos contrato. Cuando llegó Jorge Vergara, teníamos contrato la cervecería, Televisa y nosotros. Beto, ¿cuántos equipos llegaste a tener al mismo tiempo? Cuando tienes a Morelia, Toluca, Santos. Tigres, Monterrey. ¿Cuántos equipos llegó a tener Atlética al mismo tiempo? Torreón. ¿Unos 8 o 9? No, 12. 12. Más bien, ¿cuáles no teníamos? Vestías prácticamente a toda la liga. Necaxa, sí. Morelia. Allá en el sureste. ¿Jaguares? Jaguares. Veracruz. ¿Alcanzaba San Miguel a producir todo esto o tenías que ir a Moroleón o en otra parte? No, en San Miguel, y después pusimos una fábrica en Aguascalientes. Exacto. En San Miguel. Todo lo producíamos en San Miguel. Todo. Y una fábrica en Aguascalientes. ¿Y con eso te alcanzaba? Sí, y después nos empezamos a diversificar a muchos otros deportes. Empezamos a vestimos al Comité Olímpico Mexicano. Sí, y entonces empezamos ciclismo, natación, atletismo, muchísimas disciplinas. ¿Cómo llegas, Beto Martínez Barone, a Selección Nacional para la Copa del Mundo del 2002? Cuéntame. Y eso fue algo increíble. Cuéntame. La tenía el Güero Burillo, ¿sí? Alejandro. Sí. Tenía él la concesión de la Selección Nacional. Él era el responsable. Él era el responsable de la Selección Nacional. Le empezó a vestir Toño García. Con aquel calendario azteca. Ese fue. Aquel Garcís. Ese sí, no? era Garcís, pero fue Ava Sport. Ava Sport, ok. Ava Sport tuvo la selección. En el Mundial del 88. Sí. No, Ava Sport en el 98. 98. Y yo 2002. Exactamente. Si tú nosotros Japón, 2002. Corea. Entonces en el 98 terminan ellos con Ava Sport. Sí. Ava en ese momento no estaba muy bien. Y entonces la toma Toño García. Garcís. Yo hablo con Cuchonal y le digo, oye, me interesa la selección. Y me dice, ¿la va a agarrar Toño? Porque también nosotros tenemos mucho interés en Garcís. Claro. Ahí estaban de socios. Claro. Y vistió a la selección nacional. Claro. Pero la verdad es que ahí ya se les atoró un poco todo el tema. O sea, la selección sí es algo grandote, claro. ¿No? Y me habló Toño muy a todo dar. Yo a Toño lo conocí hace mucho antes de que nosotros estuviéramos en el ramo textil, y nosotros le vendíamos telas a ellos. Y me dijo, Toño, Beto, ¿te interesa la selección nacional? Pues claro que me interesa la selección nacional. Pues vamos a sentarnos con el Güero y con Cuchonal. Y así fue. Fuimos y nos sentamos eso fue ¿qué fue? Si el Mundial fue en el 98. El Mundial fue en 2002, Beto. 2002. Japón-Corea. Sí, no, pero ellos. Ellos exactamente. Ellos fue en el... Francia 98. Sí, entonces en el 99. Exacto. En el 99 nos sentamos con ellos. Y ya estuvimos 2000, 2001 y 2002. Y lo cerramos con ellos. Con Cuchonal y con el Güero Brillo. Y pues fue muy padre. Fue muy sufrido con el Ojitos Mesa. Y luego con Javier Aguirre. Fue una Beto, calificación muy dura. ¿Es cierto o es leyenda urbana que tú tenías millones de prendas hechas para la Copa del Mundo y que pues, dependías del último partido y que tuviste que ir a Santo Toribio? ¿Es cierto o es leyenda urbana? Lo he escuchado de gente cercana a ti, sí. Pero ya ves que todo el mundo le vamos poniendo. No. Sí, es verdad, pero sí. no habían las prendas. Ah, ok. No, lo que no había eran las prendas. Ah, okay. Y lo que no habían eran pedidos. Y lo que había eran muchos compromisos para pagar. Y mucha inversión, Beto. Había que pagar mucho. Estábamos jugando el último partido contra Costa Rica. Sí. Era diciembre. Sí. Finales de noviembre, sí, diciembre. Sí. Y no estábamos calificados. No, y necesitábamos la combinación del otro resultado. Y el Mundial era junio. Sí. Estamos hablando de 6 meses. Sí. 6 meses después. Y nosotros teníamos pedidos por entregar 0. 0.
Que ahí era tu recuperación de lo que te habías pagado, Claro. Beto. Claro, la Copa del Mundo era tu recuperación del dinero que te habías invertido. Esa es de cualquier selección. Claro. Es de cualquier selección. Claro. Actualmente Adidas, desde el Mundial va a ser la locura, Claro, y claro. hoy por hoy la selección mexicana es la locura, Claro, y Adidas claro. no vas a un Mundial, es... No, me imagino, Beto. Entonces, híjole, no vamos a ir al Mundial, y todas las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, las tiendas especializadas, todo el mercado de Estados Unidos, totalmente todo el mercado de Estados Unidos, nadie quería levantar un pedido porque no había la seguridad si México calificaba o no calificaba. Entonces, calificamos, pero ya muy cerca de Navidad. Sí. Ya nadie quería voltear a ver quién nos quería recibir. O sea, espérame, ahora que regresemos para el próximo año, para claro. el próximo Claro. año. ¿Y a qué horas vamos a fabricar? Y yo dije, no hay manera, el canal tradicional no va a ser posible. O sea, no vamos a tener los tiempos. No nos va a dar. No nos va a dar. O sea, es imposible poder atender a la parte de Estados Unidos y México. ¿De cuántas prendas estaríamos hablando, Beto? ¿1 millón, 2 millones? ¿Cuántos millones de prendas compraron ustedes dentro de la rama textil? Nosotros en ese momento fueron 2 millones. 2 millones de prendas. 2 millones. Exactamente. Dices tú, no me va a dar 4 meses para producirlos. Sí, y entonces sí es cierto que fuimos con Santo Toribio. Con Santo Toribio fue La Volpe, fue llevaste a todos. el profe Mesa, sí, Javier Aguirre. Llevaste al Vasco Aguirre. Claro, cuando con selecciones el dinero que llevaste al Vasco Aguirre, ¿no? Chuy Bracamontes. Claro. Chuy Bracamontes. Somos muchos que le tenemos fe a Santo Toribio. Claro. Y dije, ¿qué hacemos? Y pues nos iluminó y salió ahí a finales de enero. Le propusimos una campaña a Coca-Cola. Ok. Viste, ponte la camiseta. Exacto. Y no la compró. No la compró. Y fue una bendición porque con ellos fueron solamente 1,5 millones de playeras. Cambiamos el diseño de la playera. Sí. Ya habíamos hecho la presentación con Jackie Bracamontes y todo. Y cambio de playera, porque si no, no las íbamos a fabricar. Esto nadie lo sabe, nadie se dio cuenta. Nadie, pues tenemos que entregar las playeras. Y entonces después, también la compañía del güero, ¿cómo se llamaba? Pegaso de los celulares. También ahí compró 50,000, después otra empresa compró otros 50,000, y entonces otra empresa 50,000 y otra 100,000, y salimos. Beto, por eso, a ver, explícame. Salimos. Por eso el uniforme del Mundial 2002 fue tan básico, o sea... Basicote, claro. O sea, a eso voy, tan básico, cabrón. Y además fue uno de los más bonitos. No, pero era el verde. El verde y luego el tinta, ¿te acuerdas? Un tinto, claro. Tinto y un blanco. Pero básico. Básico. Para cumplir con los tiempos. Para cumplir con los tiempos. Hicimos un cambio. Si tú ves la presentación que fue en donde entrenaba la selección nacional, claro, con Jackie Bracamontes, claro, y estaban los jugadores y todo, era otro uniforme. Otro proyecto. Y dijimos, pues, ¿qué hacemos? Cuando fui a la federación me dice, no lo cambies. Le digo, yo no te voy a preguntar, sino pues, ¿cómo lo sacamos? Y el, claro, el güero Burillo, yo te apoyo, dale para adelante. Dale para adelante. Y sí, fue uno muy padre. Fíjate que dos uniformes me gustaron mucho. El de los Juegos Olímpicos de Atenas, que también tuvimos mucho reconocimiento del mundo de ese jersey del rosa mexicana, con todas las figuras de distintos aztecas, mayas, dependiendo la disciplina. Y el uniforme del Mundial también nos dieron unos reconocimientos. Fue tan básico y tan sencillo que a la gente le gustó mucho. Mucho. Beto Martínez, pero el más famoso es el de la medalla de oro. Sí, claro. El más famoso es el de la Olimpiada a el Londres. De la medalla de oro, Londres en Londres. Cuando tú estabas con el Comité Olímpico y no con la Federación Mexicana de Fútbol. Y eran unas broncas, Beto, para que el fútbol se pusiera la marca del Comité Olímpico. ¿Te acuerdas? Así es. Broncas monumentales. Sí, ahí don Mario Vázquez Raña nos hizo fuertes. Porque en ese momento había algunas disciplinas, sí, que la federación quería imponer el uniforme de la federación. ¿Te acuerdas? Los clavadistas, todos que querían usar sus marcas especiales. Claro. Así y los del fútbol también. Y el fútbol también. Ahora, como le decía don Mario, mire, el fútbol es el fútbol. Si el Comité Olímpico no está respaldado por la Federación de Fútbol, pues aquí cada quien va a hacer lo que quiera. Claro. Y sí, fuimos en todos los Juegos Olímpicos, el fútbol respetó muchísimo y fue con el uniforme oficial del Comité Olímpico.
Beto, y después de estar tan fuerte en el mundo del fútbol, ¿por qué te vas retirando? ¿Por qué se retira Atlética? No, pues ya son cosas de familia. Situaciones de familia. Son situaciones de familia, son experiencias que pasan y momentos de la familia y pues sí, así son cosas que suben, cosas que se acaban y hay que darle para adelante y hay que aprender de las cosas y ahora ya tenemos un proyecto nuevo que se llama Sporelli y es un poco distinto a lo de Atlética. ¿Por qué es distinto, Beto? Porque nosotros lo que hemos hecho es ahora en Sporelli es ser la personalización de todo lo que es uniformes deportivos. Y la parte de uniformes deportivos, en toda la personalización, la hemos llevado al mundo de institucional, al trabajo. Todas las tecnologías y todo lo que utilizamos para que un atleta tenga un alto rendimiento en texturas, contra los rayos del sol, en compresión, etcétera, etcétera, que hoy por hoy hay muchísimas cosas que utilizamos y todo ese know-how que lo tenemos, claro. Ahora lo hemos llevado a uniformes institucionales, además de deportivos. Entonces, actualmente en Sporelli, nosotros te hacemos todo a tu gusto o lo que tú estés necesitando, que es un poquito la tendencia, ¿no?, del mundo, que tú puedas personalizar o hacer tu propio uniforme como tú lo deseas o como tú te lo imaginaste o como tú lo deseas o como tú lo soñaste. Los mismos carros, ¿no? Hoy tú puedes llegar a un carro y le pones el color del asiento que tú quieras o las llantas o lo modificas o viene mucho esa parte de la personalización. Y nos hemos especializado mucho en la personalización y actualmente pues, estamos exportando a varios países del mundo y nos llegan pedidos de muchas partes pensando en que les podemos, no pensando, les hacemos y les cumplimos su sueño o lo que están pensando tener. Puede ser una empresa, un país, puede ser un estado, puede ser un club deportivo, puede ser un club deportivo profesional o un club deportivo amateur, y estamos en béisbol, estamos en fútbol, estamos en básquetbol, estamos en voleibol, estamos entrando ahora en ciclismo, algo en natación, y ya nuestro producto no es que esté tan posicionado en un mercado de menudeo. Ok. Oye, Beto, a ver, te quiero preguntar muchas cosas del ramo textil que de repente no se saben. ¿Los uniformes los diseña la marca o los diseña el club? ¿Quién es el que dice este uniforme con esta rayita aquí, hoy le hago esto para acá? ¿Es el diseñador de la marca o es el club el que te presenta un dummy y dice así lo quiero? ¿Cómo es, Beto? Depende de quién. Ya tú te has de imaginar. ¿Te imaginas a Chicho Martínez? Sí, claro. ¿Cómo es de bravo, no? Cuando está, claro. Álvaro Dávila. Claro. O don Salvador Martínez Garza. Sí, súbele el tono, bájale el tono, claro. O sea, nosotros lo que buscamos actualmente, y también en la época de Atlética, es no perder la esencia del equipo. Ok. Del equipo, la historia del equipo y la esencia del equipo. Y en base a eso hacemos unas propuestas. Y los dueños de los equipos, o algunos directivos o presidentes de los equipos, que también les gusta participar en la parte de los diseños, sí participamos y siempre llegamos a un acuerdo. Unos tienen más de una mano, otros tienen más de otra mano, pero sí hay cosas que tú te das cuenta que tú dices, oye, Jaguares, por ejemplo. Claro. No Jaguares, Ciudad Juárez. Sí, Bravos, Alejandra. Alejandra. Ella es una enamorada de ese color. Claro, el rojo ese, o el verde. El verde. Claro. Está preciosa, claro. pero es un color, no es un color fácil de producir, es un color ¿complejo? Es un color complejo. Pero si ella tiene esa identidad con ese color, pues vamos a respetar el color, okay, ¿no? Entonces ahí ya metemos un poquito más nuestro toque de la ciudad, la X, el caballo, la historia de indios, la historia de todo lo que ha venido haciendo, pero le respetamos mucho su color. Y participamos mucho porque tenemos mucha experiencia en el diseño.
Entonces, muchas veces ellos, lo que hacemos nosotros es ponerles una baraja para que puedan elegir. Okay. Pero sí llevamos muchas propuestas. Es muy importante y no pareciera que sí hay muchos colores que hay que cuidar para cuando estás en un evento deportivo. Hay colores que te dan más personalidad, hay colores que te pueden achicar, hay colores que te pueden ubicar, hay colores que... Entonces nosotros cuidábamos mucho este detalle porque decías, bueno, ¿qué quieres con el entrenador, el portero? Claro. ¿Quieres que se vea o que no se vea? Depende de la que llame la atención, claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Yo digo siempre que digo, son los pequeños grandes ¿Quieres que vista detalles. como Campos o quieres que vista de gris? Okay. ¿Tú qué quieres, entrenador? Exactamente. ¿Quieres que se vea que el entrenador, que el delantero, el contrario, ubique muy bien la posición del portero? Claro. ¿O quieres que el Hermosillo, el Yayo de la Torre y todos Peláez, los Peláez y todos Luis García, claro. Mohamed, no ubiquen bien al portero? Claro. Entonces, yo siempre he dicho que son los pequeños grandes detalles. Hay muchas cosas que los colores, independientemente además de la tecnología, del peso, del sudor, todo eso influye mucho. Beto, ¿es cierto que las grandes marcototototas maquilan la mayoría de ropa? ¿Es cierto? Sí. Ellos no fabrican. ¿Es cierto? Digo, sí. no es leyenda urbana. No. Nadie fabrica. Actualmente ellos... Los marcas top del mundo. Las marcas top del mundo producen en cualquier parte del mundo y hay fábricas muy especializadas para producir o fútbol, otras para producir natación, otras para producir béisbol, y ellos tienen sus proveedores en infinidad de países del mundo y ellos lo que cuidan es su identidad, su patronaje, sus tecnologías, sus diseños, y ellos dicen la competencia está en el mercado, no en quién lo produce. Claro. Beto, ¿es negocio vestir a un equipo, entendido como negocio, que lo que yo te pago de ese mismo club me regrese una cantidad, o es una especie de inversión para ir a un mercado amplio y crecer mi marca? ¿Cómo es cuando yo voy a vestir un equipo de fútbol, yo marca de ropa? Ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy por hoy el fútbol... en ciertos países, o al menos aquí en México, ya no es tanto negocio. O sea, al final el producto se encareció mucho por pagar unos patrocinios caros, y al final la piratería es un problema. Es un problema grave. Entonces, el número de prendas que vendes no son las que uno cree que puedas vender. Quitando Guadalajara, quitando América, quitando o del norte, a lo mejor, ¿no? Tigres y Monterrey. Exacto. Y Tigres y Monterrey porque no tienen piratería, porque están muy aficionados, hay otra cultura, son muy locales, sí. Es otra cultura. Pero los demás equipos, pues digo, ¿cuántos jerseys vas a vender del Necaxa? No estoy ofendiendo a ningún equipo. Por decir alguna cosa, o del claro. Atlas. Sí. A mí que me digan... Querétaro, Puebla. Mazatlán, claro. Santos, claro. ¿Cuántos vendió Santos? Claro. Entonces, no hay retorno a la inversión. Obviamente que tú tienes una presencia de marca en los medios de comunicación, tienes una presencia de marca que das autenticidad, calidad, y lo que al momento que un equipo profesional o un atleta profesional trae tu producto, pues reflejas sinónimo de calidad y de diseño y de innovación, claro. Etcétera. Todo eso suma para que tú puedas vender otros productos, otras cosas, a través del equipo que te identifica y con el que tú tienes una relación, ¿no? Claro. Pero vivir para vender los jerseys del equipo actualmente en el fútbol mexicano no hay. ¿No da el negocio? No da el negocio. Y los jerseys no son como en Europa. En Europa, primero, obviamente vendes muchos del jugador. ¿Se me explicó? Okay. Dices, sí. O sea, tú vas a la tienda del Madrid y no ves las que hay de Vini. Y ahí está, claro. Exacto. Y ahí están imprimiendo. Claro, y es una prenda oficial. Claro. Y eso el mercado lo valora y lo paga. Y además tienes la del equipo. Claro. O sea, te puedes identificar con un jugador o con el equipo. Entonces, y además es una venta mundial. O sea, ¿cuántas del Real Madrid venden claro. en China? Claro. No son no las que vendes en Madrid, para el Madrid.
Igual así tienen su mercado el Manchester City, el Arsenal, todos los equipos, o el que es muy local, la localidad lo apoya. En México ha bajado mucho la venta de artículos oficiales. Sí. Y la piratería está muy dura. Y sin remedio, ¿no? Y sin remedio. No hay forma. Muy triste, no hay forma. Oye, Beto, ¿por qué en su momento se llegó a manejar, recuerdo, y lo platicábamos hace rato, no compraste a León? Se hablaba cuando Sí. aparece León en venta, uno de los posibles dueños para comprar a León, José Alberto Martínez Barone. ¿Qué pasó, Beto? Sí, fíjate que sí, mi papá me motivaba, me decía, cómpralo. Era León y Unión de Curtidores. Los dos. Sí, de Valente Aguirre. De Valente Aguirre. Claro. Inclusive ese año sube. Sí, el Curtidores. El Curtidores, y se lo venden a Puebla. Claro. Ese año fue. Ese mismo año. Sí, que eran los dos de Valente. Que eran los dos de Valente. Sí. Y entonces ya Valente como que ya se quería ir de León y nos lo propuso, y al principio pues para ver qué pasaba y todo, pues empezamos a platicar y siguieron las pláticas y seguimos avanzando. Y ya estábamos muy cerca para poder cerrar. Pero la verdad, eso de dedicarte al fútbol o cualquier otra disciplina, que trabajas de lunes a viernes para trabajar sábado y domingo, ustedes, los futbolistas, toda la industria del fútbol, toda la industria es pesada. Sí. Y yo la verdad, dije, esto yo no lo quiero para mí. Y decidí no entrarle, decirle muchas gracias por todo, y seguimos como patrocinadores y seguimos vistiendo al equipo, y después de ahí pasamos a Puebla con Unión de Curtidores. ¿Fue lo mismo cuando Atlas? Que Atlas también en su momento llegaste a sonar para ser una de las gentes que adquirían al Atlas. Con Salvador Ibarra, muy cerca, con Chavo Ibarra. Con Chavo, muy cerca también de poder de adquirir al Atlas. En Atlas tuvimos 2 ocasiones. Sí. Primero fue esa, que también estuvimos muy cerca, pero ya a la hora de Lora ya yo no te atreviste. No me atreví. Y la otra fue que ahí sí también nos acercamos con el Atlas, fue unos años posteriores, en una sociedad con Jerry Jones. ¿El de los Vaqueros? De los Vaqueros. Sí. Sí. Y ahí también nos acercamos. La otra, antes de los Vaqueros, sí estuvo muy cerca. Sí llegamos, sí platicamos, sí negociamos, sí nos acercamos, sí estamos a punto de... O sea, si hubiéramos dicho que se da. Y lo de los Vaqueros fue una buena intención, ahí sí nos acercamos nosotros. En esa época de Chavo Ibarra, el Atlas traía muchos problemas. Para variar. En esa época. Por eso estaba muy cerca de hacerse. En esa época fue. Claro. Y la de los Vaqueros, ya el Atlas ya se había recuperado, fue otra época. Ya había pasado toda la época de la Volpe, estaban en otra posición. Y ahí sí no hubo interés. Alberto Martínez Barone fue uno de los socios del Club Deportivo Guadalajara en aquella transición. Tú eras de los que no estaban de acuerdo en la venta en su momento, Beto. ¿Por qué? Yo, mira, a lo mejor por romántico, ¿no? O sea, yo no tenía nada en contra de Jorge Vergara. Yo lo que defendía es que era muy difícil que el Guadalajara, una institución de 100 años y todo el historial que tiene el Club Guadalajara, se vendiera a una sola persona. Y podría ser él, o podría ser el Güero Burillo, o Cañedo, Cañedo, lo que sea. Yo decía, es que venderlo a una sola persona conlleva riesgos. Y yo les proponía que fuera una sociedad y que permaneciera la AC y se constituyera una sociedad anónima, y que pudiera haber inclusive varios inversionistas, y que pudiera ser también Jorge Vergara o otros, y él tuvieran la decisión los que pusieran el dinero, pero mantener la institución. Esa era lo que yo defendía. Pero bueno, ya pasó lo que pasó, y ahorita deseándole mucho éxito a Mauri, que la verdad, mis respetos, ha intentado todo, ha hecho todo, ha traído a gente, ha contratado jugadores, ha hecho de todo. Y no ha podido. Y mis respetos. Bueno, porque el fútbol no está fácil. Tú conoces la industria, no es fácil. Pero la va a hacer.
tarde o temprano la vas a hacer. Es nada más tener un poquito de paciencia y que todos los que somos Beto, aficionados al Guadalajara no nos desesperemos. ¿Estás retirado ya? O sea, ya Beto Chico maneja Sí. Sporel y tú ya a gusto desde fuera, nada más criticando al hijo como Sí. los papás. Sí, híjole. Así, como son los papás. Claro. Como somos los papás. Exactamente, sí. Vamos a dar, no más a dar guerra. Claro. Fíjate que Beto opera el Sporelli. Ahorita tenemos planes de expansión en otros países. Todo con el negocio de la personalización, que ahora con las redes sociales. Acá que tienes Bravo, San Luis y Leones. Ahorita sí, tenemos. Bravo, San Luis y Leones Negros. Así es. Exacto. Y queremos incursionar en otras disciplinas, Okay. en otros deportes. Y pues hemos institucionalizado un poquito más el negocio. Yo estoy como presidente del consejo. Beto es el que opera el negocio. Y ahí vamos, saliendo de una pandemia durísima. Fue una época muy fuerte la pandemia para todo el mundo, no nomás para México. Pero pues ya olvidándonos de ese mal paso y dándole para adelante. ¿Tenían, Beto, o tu papá era socio o tenía una ganadería? Sí, mi papá tenía una ganadería. Se llamaba... ¿De toros de Lidia? De toros de Lidia. Claro. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Y cuando falleció mi papá, dividió la ganadería en los hermanos. Y teníamos otra ganadería que se llamaba Martínez Barone. Ok. Y entonces Mauricio, mi hermano, se quedó con el hierro de Martínez Barone y animales. Mario, mi hermano, se quedó con animales sin hierro. Y ellos decidieron vender todo y yo lo conservé. Y ahora ya no es Santa Rosa de Lima. Ahora se llama Santo Toribio. Ah, en honor al santo le pusiste. ¿Así le pusiste a la ganadería? Así le puse a la ganadería y que está muy cerquita del rancho y de San Miguel. Entonces ahora se llama Santo Toribio y he conservado el gusto del ganado y lo hemos seguido criando, lo hemos seguido desarrollando. Cambié el encaste, tenía encaste lo que era mexicano, de San Mateo. Y quitamos todo eso y ahora puse un encaste que es español cruzado con mexicano, que es de Jaral de Peñas, que es un encaste que ha criado Juan Pedro Barroso, que ha sido muy exitoso como ganadero. Y hice un cambio en la ganadería y la conservamos y estamos muy padres. Si Dios quiere, en noviembre vamos a lidiar aquí en Guadalajara. ¿Cuál es el futuro de la fiesta brava en México con estas medidas y con estas situaciones tan polarizadas, Beto? Tú como un taurino y conocedor de la fiesta brava y sobre todo del ganado. Sí, mira, yo respeto mucho, pero yo creo que no va a pasar nada. Al final pasamos malos tiempos, pero la razón va ¿a asistir? Así es. La fiesta brava es una fiesta. Si yo te dijera los festejos que se dan en el país, o en el sureste del país, o en el norte del país, o en Jalisco, es una cantidad enorme la presencia que tiene la fiesta brava y lo que ha estado pasando. Veo ahorita los llenazos en Aguascalientes. Y hay muchísimas localidades y ciudades que no hay manera que se vayan a quitar los toros bravos. Claro que la Ciudad de México es muy mediática y por algún lado tienen que entrar. Claro. A mí se me hace un poquito absurdo. Es una raza o es un toro que es para eso. O sea, un animal que nace para morir en la plaza. O sea, Beto, tú como dueño de una ganadería, si no hubiese lidia, este tipo de raza no es carnina, no es para generar leche, no tendría razón de ser. No tiene razón de ser. No es productiva. Es un animal que no tiene las características de un animal de carne. Y además es un animal muy difícil de manejar. Es un animal que tú lo vas criando como salvaje, o sea, totalmente libre. No es un animal que te le puedes acercar, no es un animal que es fácil de vacunar o de desparasitar. O sea, es un animal que tiene un manejo muy especializado. Y nadie va a querer tener así. No, claro, exacto. La extensión de los ranchos tiene que ser muy grande. O sea, muy grande, porque tú tienes un potrero, pues no es lo mismo meter un ganado de carne en un corral a meter un ganado de lidia, claro. Tiene seguridad, o sea, son muchas cosas, pero yo creo que el ganado y la fiesta brava va a seguir y va a vivir muchos años más, y hay muchas cosas incongruentes que estamos viviendo en este mundo que
que ahora se me hace ilógico que aprueben el aborto y que quieran cuidar la sangre y la muerte de un toro, que para eso es la raza, no sirve para otra cosa más que para eso. Independientemente de las fuentes de empleo y de todo lo que genera la Beto, fiesta brava. Agradeciéndote que nos hayas acompañado a esta entrevista, te tengo que decir algo. Eres de los muy pocos Chivas que he visto celebrar triunfos del Atlas. Yo vi a Beto Martínez Barones celebrar triunfos del Atlas en el Estadio Azul, en el Estadio Jalisco. Sí. Y es Chiva. Eres de los pocos que tienes esa dualidad. Chiva rojinegro, ¿no? Oye, tanto que vivimos con el Atlas. Sí, pero te digo, Beto. También jugué en el Atlas, en el Académicos un ratito, con razón. Allá en, ¿cómo se llama? En Tlaquepaque. Sí, yo te veía celebrar. Chivas, y luego en el Atlas. Dice que el Chiva, yo lo veo que celebra con mucha pasión lo de Atlas. Mira, soy Chiva. Pero yo decía, bueno, ya el Atlas ya es campeón. Claro. Pero en esta época, antes de ser campeón, claro, los vestíamos como Atlética. Y yo decía, oye, pues también tienen su corazoncito que tienen derecho a ser campeones, claro. Tienen derecho a ganar, tienen derecho a, ¿verdad? A ver qué se siente. A ver qué se siente, sí. Beto Martínez, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, Beto. Yo, al contrario, te agradezco mucho. No, hombre, Beto. Te conozco desde hace muchos años. Tenemos más de 30 años de conocernos con Beto, de platicar. Te vi desde tus inicios. Sí, señor. La verdad, eres un ejemplo a seguir. Gracias, Beto. Te admiro muchísimo. Y igualmente, Beto. Mucho, y igualmente, que sigan Beto. los éxitos, que sigas en esta carrera tan exitosa. Y la verdad me da llena de orgullo. Gracias por tu invitación y por... Esta es tu casa, Beto. Y por recordar viejos tiempos, pero ahora hay que ver para ya adelante. Se fueron más de 30 años, Pero recordar es vivir, Beto. Recordar es vivir. Es correcto. Gracias, Beto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.